Muy buenos días, amigos del Universal. Estamos prácticamente a finales del año de 2013 y creo conveniente, como se estila siempre al concluir un año, recordar. Pero hoy los invito a que recordemos 1988, es decir, que recordemos acontecimientos de hace 25 años con el objeto de que las nuevas generaciones no olviden. Veamos, porque destaco especialmente dos hechos. La elección del 6 de julio de 1988, la cual fue calificada quizá como uno de los más grandes fraudes electorales en la historia del país, en la que contendieron Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier del Rincón por el Partido Acción Nacional. Esta elección, ahorita comentaremos de ella. El otro hecho que vale destacar es precisamente la huelga de hambre que hiciera Manuel Cloutier en diciembre de 1988, y ahorita también profundizaremos sobre ese hecho. En relación a los resultados electorales de 1988, se generaron precisamente a raíz de la caída del sistema, cuando dejó el gobierno de dar resultados del PREP, que iba a comunicar a lo largo de la jornada. Al suspenderse este conteo, se generó mucha suspicacia en relación a los comicios y se generaron tres grandes discursos. El discurso del PRI gobierno, donde decía el PRI que ellos habían ganado, que había ganado su candidato y que ellos seguían siendo el partido de las mayorías y de la revolución. Por otro lado, teníamos también a Cuauhtémoc Cárdenas y sus seguidores, los cardenistas del Frente Democrático Nacional, que sostenían que había ganado su candidato y que era necesario que se le reconociera su victoria. Ante estas dos polarizaciones surge un tercer discurso, el de Manuel Cloutier y el PAN, que decían: fue tal la magnitud de las irregularidades de la elección que es imposible saber quién ganó y se hace necesario tener un nuevo proceso electoral para que los mexicanos puedan decidir, pero al margen precisamente de fraude electoral. Con estos tres discursos, el Instituto de Proposiciones Estratégicas y el académico Juan Aupin Birch decidieron llevar a cabo un análisis matemático de los datos oficiales para salirse del tema discursivo y, basados en estudios matemáticos, determinar cuál había sido el verdadero resultado de esa elección. De hecho, en este análisis matemático estadístico se apoyaron en la curva normal y en la correlación Pearson. Veamos qué nos dice Aupin al respecto. Nos dice Aupin: yo comprobé un fraude masivo en las elecciones de julio del 88. Usé los métodos matemáticos de la curva normal y de la correlación Pearson, que representan un detector de mentiras infalible. El fraude dejó intacta la votación de Cuauhtémoc Cárdenas y le restó votos a Manuel Cloutier para dárselos a Carlos Salinas. El estudio se titula, mis amigos, Elecciones Federales de México, julio de 1988. Una interpretación de los resultados oficiales mediante el análisis matemático. Este arrojó los siguientes resultados. Los datos oficiales del gobierno decían que Carlos Salinas había tenido el 51% de los votos, que Manuel Cloutier había tenido el 17% de la elección y que Cuauhtémoc Cárdenas había tenido el 32%. Estos eran los resultados oficiales. El estudio de Aupin nos dice que Carlos Salinas obtuvo el 35% de los votos, que Manuel Cloutier obtuvo el 30% de los votos y que Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo el 32%. Pero al mismo tiempo nos dice Aupin, el margen de error del estudio nos da que cualesquiera de los tres participantes podría haber resultado ganador. Es decir, el estudio no permitía pues ser concluyente, más que de que había prácticamente tres fuerzas iguales, o podíamos decir un empate técnico en las tres fuerzas. Así las cosas, mis amigos, pues también vale distinguir y destacar que del 15 de diciembre al 22 de diciembre del mismo año, es decir, de 1988,
Manuel Cloutier del Rincón, mi padre Maquío, practicó un ayuno, una huelga de hambre de 177 horas, más de 7 días de huelga de hambre como resistencia activa y pacífica para presionar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari con el objeto de que se llevara a cabo una reforma electoral que permitiera establecer nuevas reglas del juego, transparentes, y que nunca más volviera a existir un fraude electoral como el que se llevó a cabo en ese año, para que pues no fuera nuevamente burlada la voluntad del pueblo mexicano que se expresara en las urnas, que no volviera a existir fraude electoral en el país y que pudiéramos transitar pacíficamente a la democracia. Nos dice Maquío en un artículo que escribió precisamente el 19 de diciembre de ese año en el periódico El Universal también, que tituló El porqué de mi ayuno. Si prevalece la cerrazón del sistema, dice Maquío, y Salinas resulta mentiroso, las posiciones se radicalizarán e inevitablemente vendrá la violencia que a nadie ha dejado beneficio. Hoy, mis amigos, recordando estos dos conceptos, estos dos hechos, que es necesario recordarlos para no olvidar, es necesario distinguir también que lo triste del día de hoy es que existe efectivamente un padrón electoral confiable, existe un IFE que vigila el proceso electoral, existe credencial de elector con fotografía, también tenemos la integración imparcial de órganos electorales, tenemos una garantía constitucional para defender los derechos políticos electorales del ciudadano cuando estos son violados. Y todas estas, mis amigos, eran demandas que promovía Maquío precisamente con su ayuno. Y hoy ya las tenemos, pero la parte triste es que persiste la cultura del fraude electoral. La parte triste es que esta cultura del fraude electoral no se ha podido erradicar en la práctica electoral mexicana, y que si bien los métodos fraudulentos son menos burdos y por otro lado más modernos, como pueden ser electrónicos, como pueden ser tarjetas Monex y cosas de ese tipo, bueno, la realidad, mis amigos, es que se sigue violando en México el sentido republicano y democrático que demanda el pueblo de México y nuestra Constitución.